Saludos cordiales, estimados colegas, técnicos de automotrices. Quiero antes que nada expresar mi profundo agradecimiento a los organizadores de este evento y sobre todo eh, darles ese cálido reconocimiento por tan loable acción en pos y en beneficio de todo el mundo automotriz y sobre todo de la parte operativa, y eso referido a las personas que a diario trabajan con vehículos y a diario quieren estar siempre a la vanguardia y en la innovación tecnológica. Represento a la empresa Inge Rally Preparación. Nosotros brindamos el servicio automotriz multimarca, preparamos vehículos de competencia, vehículos de alta gama. Nos dedicamos dentro de nuestras líneas a lo que es la importación de frenos y bandas y damos asesoramiento en proyectos de investigación a nivel de pregrado, tecnológico y de ingeniería. Nuestras líneas de investigación, nuestros vehículos, nuestras marcas. Mi nombre es Edgar Reynoso, soy ingeniero automotriz, máster cursante de Ingeniería Industrial de la UNINI de México, magíster en Gestión y Dirección de Proyectos de la UNI Atlántico de España y CEO en Inge Rally Preparación. Hoy vamos a abordar un tema que está trascendiendo una época y está definiendo un antes y un después en lo que significa la preparación, en lo que significa la readecuación y lo que puede significar temas de amplio interés y de amplio conocimiento investigativo. Hablamos de la inyección electrónica programable. Hoy en día podemos programar los parámetros, hoy en día podemos dar otros valores para optimizar el consumo o podemos dar otros valores para mejorar el performance de nuestros vehículos. En este apartado hablaremos sobre los sensores y actuadores de un circuito básico, cómo podemos encender nuestro vehículo con tan solo elementos básicos pero funcionales, qué necesitamos para que luego de haber instalado una computadora que es la que va a comandar la inyección electrónica programable, podamos dar arranque, el primer arranque a nuestro vehículo, ¿sí? Y luego, ¿cómo vamos a sintonizar? ¿Cómo vamos a mapear? ¿Qué valores son los que tenemos que poner para que nuestro vehículo se encienda? ¿Qué porcentaje de chispa, perdón, qué grado de avance al encendido y qué porcentaje de mezcla es la que debe estar puesta? Todo esto lo veremos a continuación. Para llegar a esto, hemos tenido que pasar por algunos objetivos, ¿sí? Hoy en día hay muchos proyectos por los cuales nos estamos afianzando como marca, y justamente es el adecuar este tipo de computadoras a la mayor parte de vehículos, independientemente de que estos sean a carburador o independientemente de que estos ya tengan su propia inyección. Siempre definiendo un poco qué motor es el que vamos a tener en nuestras manos, de pronto el año del vehículo, de pronto algunas características mecánicas, pero sobre todo tratando de en lo mejor sacarle el provecho necesario. Para ello necesitamos adecuar esos valores tanto de la chispa y del combustible, dejando atrás y olvidándonos de la mecánica que vino, con la mecánica que vino nuestro vehículo, con la mecánica de fábrica. La relación tanto de aire como combustible va a definirse tanto por la apertura del inyector como el adelanto al encendido por el graduaje de avance, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de todo esto, vamos a hablar de que de pronto estaremos poniendo más combustible a un vehículo que no estuvo o no está diseñado para esas características. Por ello hay que siempre cuidar las emanaciones producidas.
Y por último, la idea principal, la idea a la que nos dedicamos nosotros, aumentar el torque y la potencia con sistemas más eficientes, más eficientes. Hemos dejado atrás la idea de los carburadores, hemos dejado atrás del efecto Venturi. Hoy nos vamos ya con dispositivos que tienen una sola y determinada calibración. No se van a mover como los de antaño, y ello es una ventaja muy superior, una ventaja que hace diferente a este tipo de proyectos. La pregunta que todos en un momento nos hemos hecho: ¿cómo se hace un auto de competencia? ¿Qué factores son los que hacen que un auto de competencia tenga esas características? ¿Sí? Primero, asumiendo de que todo nuestro motor tenga ya una repotenciación previa a lo que estamos acostumbrados, cigüeñales, bielas, pistones, válvulas, todos que tengan un elevado grado de dureza o de pronto de flexibilidad. Asumiendo que todo esto ya esté listo, podemos nosotros proceder a poner una computadora, o si es que las piezas están originales, también podemos poner una computadora, pero siempre y cuando tengamos pendiente eso. Por ello, la misma computadora del vehículo en algunos casos se la puede modificar. Podemos llegar a elevar el corte, podemos controlar, como en el caso de los Honda con el Hondata, ¿sí? Esos serían cambios dentro de la misma computadora. Ahora vamos a hablar del standalone. ¿Qué es el standalone? Es justamente poder cambiar nuestra computadora o poder instalar otra computadora que nos brinde las posibilidades de mejorar tanto el performance como los mejoramientos que nosotros quisiéramos o las adaptaciones que nosotros quisiéramos, ¿ya? Ahora, otro tipo de modificación que se hace es el piggyback. El piggyback es atacar justamente a algún tipo de sensor o algún tipo de actuador. Hablamos de válvulas variables, hablamos de mecanismos de aceleración, solamente puntualmente a lo que vamos. En este apartado, en esta exposición, hablaremos sobre el standalone. Con ello vamos a mejorar. Sabemos que el 35 o 40% de una máquina es la que se obtiene, ¿no? En porcentaje de eficiencia. A esa eficiencia es a la que nosotros queremos atacar para que se aumente. Ahora, las nuevas computadoras reprogramables o programables nos permiten esa comunicación, ¿sí? Esa comunicación para controlar el óptimo funcionamiento, ¿sí? Tanto sea en los vehículos convencionales como sea en los que ya de pronto tienen algún tipo de modificación, ¿ya? Y lo que hay que cuidar, lo que vamos a cuidar, ¿sí?, es que este porcentaje estequiométrico de aire y combustible se mantenga en los 14.7, 14.8, que es la mezcla ideal. ¿Sí? Tenemos aquí, vamos a escuchar en una parte del video cómo el vehículo presenta una deficiencia de combustible. Llegamos al corte, pero no tenemos una eficiencia absoluta de combustible. Sí, entonces a este porcentaje es al que nosotros vamos a atacar, y eso es lo que hace la diferencia entre un auto de casa, un auto convencional y un auto preparado. Sí, el poder ir modificando, el poder ir dando nuevos parámetros. Como hablábamos en un inicio, existen dos aristas por las cuales nos vamos a afinar. La primera arista es modificar o a su vez variar el ángulo de encendido, ¿sí? Trabajaremos justamente en la parte del encendido demasiado avanzado, ¿sí? Que como podemos observar en la gráfica es la parte de coloración verde, llegando hasta unos 36 grados de adelanto al encendido, y la parte de poder tener dentro de una cámara de combustión una mezcla óptima de aire para ese adelanto de chispa. Entonces, esto lo vamos a medir de igual manera. La computadora tiene este tipo de funciones y nos permite medir la cantidad en porcentaje también. Dicho esto, nos vamos a centrar en la temática de las computadoras programables como tal. Dicho esto, las principales
o los principales sensores y actuadores son los que van a ser controlados justamente con la computadora, dejando a un lado de pronto sensores que dan mayor confort, mayor comodidad, o de pronto tienen ese valor añadido los vehículos o las marcas. Acá vamos a trabajar solamente con sensores, los más necesarios sensores. Siempre nuestra computadora va a necesitar los datos iniciales para el arranque. ¿Cuáles serán esos datos iniciales para el arranque? De pronto los caudales de inyectores, de pronto el diente de sincronismo, de pronto el porcentaje de apertura en el que va a quedar el TPS. Algunos datos de esos son los datos iniciales. Por último, el aumento de prestaciones en torque y potencia es lo que vamos a llegar a hacer con nuestras computadoras programables. Y para completar, aplicar esto que hoy estamos aprendiendo, o esto que de pronto es una información general, a los vehículos de competencia, ya sean estos para rally, sea para pista, para piques, o simple y llanamente para el tuning, para que de pronto dé esa sensación de que nuestro vehículo tiene algo modificado en el motor, ¿sí? Es menester enfocarse entonces en el aprovechamiento del motor como tal, ¿sí? La variación de todos los reglajes que nosotros podamos obtener a favor de realizar una mejora son los que van a ser considerados de aquí para adelante. La computadora va a controlar, si bien es cierto, los tiempos de apertura del inyector, pero a la vez también va a darnos ese tip de poder realizar un trabajo lo más exactamente posible, o una cantidad lo más homogénea posible. Me refiero al combustible, ¿no? Al combustible que da el rocío, o sea, del rocío del inyector. Tanto el torque como la potencia son esos rendimientos mecánicos que de pronto los hemos dejado atrás, pero que hoy lo vamos a poder explotar al máximo con la instalación de una computadora. Hablábamos al un inicio de las partes mecánicas que constituían los vehículos de antaño versus las partes fijas o las programaciones móviles que hoy en día se pueden hacer. Tanto en los de carburación como en los de inyección electrónica podemos aplicar una computadora, pero ¿qué pasa si queremos adaptar a un vehículo de carburador, ponerle el sistema de inyección electrónica? Pues tendríamos que adaptar unos ITBs, unos cuerpos de aceleración independiente. Nuestra computadora nos permite también controlar los turbos, ¿sí? La presión de los boosters, la presión de turbo, anti-lag, largador. Tenemos opciones para incluso poner óxido nitroso, ¿sí? Y si no tenemos esas alternativas, pues podríamos adaptarlo. Esa también es la opción que nos brinda nuestra computadora, ¿sí? Ya. Básicamente este es un circuito que tiene la computadora Megaskirt. Vamos a puntualizar de pronto de aquí en adelante. Tenemos muchas marcas de computadoras, tenemos variedad de sistemas, de interfaces, pero básicamente Megaskirt se ha posicionado en el mercado siendo una de las más económicas, más asequibles y sobre todo una de las computadoras que tiene gran variedad de opciones para poder realizar, variedad de situaciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Como vemos, es un circuito básico, tenemos inyectores, depende, ¿no? Si nuestra inyección puede plantearse como una inyección secuencial, semisecuencial, alternada. De pronto tenemos un wideband para medir lo que hablábamos al inicio del 14.7, que es la mezcla estequiométrica. Tenemos un óxido nitroso, un sensor de oxígeno que no nos serviría
de pronto tanto para el funcionamiento, pero sí como que nos aporta mucho para la calibración. Como vemos, y según este circuito, la computadora nos va a generar masas, o sea, va a generarnos tierras, porque siempre vamos a tener positivo de batería más 12, ¿sí? Ahora, la conexión es tan solo CKP, TPS, en el caso algunos tienen sensor IAT o sensor barométrico, de pronto las bobinas, los inyectores, ¿sí? Que trabajan directamente con la rueda fónica. Es una conexión muy sencilla la que nosotros presentamos aquí, pero que prácticamente es lo más ideal que podría tener nuestro vehículo. Ya. Hablábamos hace un momento de nuestra rueda fónica. Nuestra rueda fónica no es más que una rueda dentada. Sabemos que nuestra rueda fónica va a ir conectada a un sensor de posición del cigüeñal. Depende muchísimo de cómo planteamos nuestra rueda fónica, especialmente qué marca tenemos de vehículo, cuál es la prestación que tenemos, lo más accesible. Normalmente esto se diseña en CAD y se manda a cortar en agua, pero si de pronto conseguimos ruedas originales de vehículos, también la podemos adaptar. Depende, ¿no? Pueden ser de 60-2, de 36-1, y buscamos el diente de sincronismo. Por ejemplo, el 60-2 es el diente 15, y de ahí tendemos a realizar la calibración. Ya. Sabemos que en caso de que no tenga rueda fónica, esto es en caso de que no tenga rueda fónica nuestro vehículo, ¿no? Tendríamos que adaptar incluso la posición del sensor claro, tendríamos que poner en una posición exacta nuestro sensor de posición de cigüeñal. Los cuerpos de aceleración o ITBs, en el caso de que no existan o no hayan inyectores, podemos adaptar siempre y cuando estos cumplan algunos requerimientos. Primero, que sean instalados, ¿sí?, con una graduación adecuada para que la aceleración del flujo que ingresa, el flujo del aire, tenga la misma o idéntica angulación que cuando era estándar, porque vamos luego a tener emposamiento, no se va a disipar bien la chispa, el rocío del inyector no va a llegar a donde queremos. Entonces, como vemos, tenemos que hacer la construcción de los cuerpos de aceleración. El sensor CKP. En la gráfica observamos cómo el sensor CKP está adaptado para que pueda leer la rueda fónica y saber la posición exacta del pistón, y saber también cómo actuar en el momento de que las aceleraciones suban, o sea, las RPM suban. Entonces es muy importante incluso la calibración entre el sensor CKP, el magneto del sensor CKP, con el filo, la periferia de nuestra rueda fónica. Obviamente, nuestros cuerpos de aceleración, nuestros ITBs van a tener un sensor TPS, y ese sensor TPS hace de que conozcamos dónde realmente está posicionado nuestra mariposa, para saber la cantidad de aire que está ingresando y poder de esa manera enviar más combustible, o de pronto enviar un poco más de chispa. Sabemos que el sensor TPS es un potenciómetro rotatorio, ¿sí? Y él es el que va a generar mediante su posición, va a generar el valor en voltaje, que eso posteriormente procesará la computadora. Sabremos con esto si es que está a plena, o está a mediana, o está a poca carga el ingreso de aire a nuestro sistema, perdón, a nuestra cámara de combustión. ¿Ya? Continuamos con el sensor MAP. Nos va a medir la presión del múltiple, ¿sí? O sea, la presión del múltiple significaría la atmosférica más la presión del aire que ingresa. Eso es lo que nos va a medir el sensor MAP. Y sobre esta comparativa, va a enviar una señal a la computadora para que identifique cuál es la cantidad de combustible a llevar. ¿Ya? Todo esto es lo que se debería adaptar, y si es que en el caso de que no haya, eso sería en el caso de que no haya,
pero si es que existiera, pues lo único que tendríamos que hacer es conectar nuestra computadora a estos sensores. Continuamos con el inyector. En el inyector hay tres factores importantísimos de los cuales debemos, o mejor dicho, de los cuales debemos nosotros considerar. El primero es la impedancia, ¿sí? El segundo es el volumen con el que trabaja nuestro inyector. Y tercero es el duty cycle. Hablando de la impedancia, medimos nuestra impedancia al inyector y sabremos si es que es de alta o de baja impedancia. Normalmente los vehículos de hoy están viniendo con inyectores de alta impedancia, pero tendríamos que preguntarnos qué pasara si es que nuestro inyector es de baja impedancia y poder trabajar bajo ese contexto. Entonces, es importante también tener ahí el criterio de cómo va a trabajar nuestros inyectores, si de pronto es de monopunto, es de multipunto, simultáneo, multipunto semisecuencial, multipunto secuencial. Ahora, hablamos de que de 2 a 3 milisegundos es lo que se tarda normalmente con una computadora original, el inyector se mantiene abierto. Hoy podemos abrir esa posibilidad para que nuestro inyector tenga más asequibilidad y pueda inyectar más, ¿sí? Ahora, hablando del volumen, hablamos de que nuestro volumen de inyector debe estar entre el margen de los 800 centímetros por minuto hasta 1000 centímetros. Todo depende de la presión, en cambio. Sí, la presión puede ser de 29 psi, la presión que tengamos, o de 58 psi, dependiendo, en cambio, de la bomba que instalemos. O sea, tanto nuestro inyector va a actuar conforme la impedancia que tenga, como también la presión que se envíe a nuestro inyector va a definir muchísimo el caudal de este. Y por último, se dice que un inyector de 1000 centímetros cúbicos por minuto tiene un duty cycle de 100%. No es así, normalmente esto no es así. Más bien, para esto, o para conocer la eficiencia o cuál es nuestro inyector ideal, podríamos decirlo así, vamos a aplicar una fórmula, que es la fórmula de inyector. Es justamente los caballos por el FSFC sobre el número de inyectores multiplicado por el duty cycle. ¿Qué es el FSFC? El FSFC es el Bragg Specific Full Consumption. Es justamente un factor que limita si es que nuestro vehículo trabaja de manera aspirada, supercargada o turbocargada. Sí, dependiendo en qué característica está trabajando nuestro inyector o en qué vehículo es el que está trabajando nuestro inyector, podríamos definir este BSFC. Por ejemplo, hablamos de un aspirado que está alrededor de los 0.46 hasta 0.50. De un supercargado está dentro de los 0.55 a 0.60. Y por último, los que ya son turbocargados estarían hablando al margen de los 0.60 a 0.65. Entonces, con esos datos podríamos obtener nosotros a carta cabal cuál sería exacto nuestro inyector, ¿sí? Hablamos de las bobinas son transformadores que envían de baja a alta la cantidad de corriente. ¿Para qué? Para que con el positivo y el negativo de la bujía se produzca la chispa y esto encienda el combustible. Complementando un poco la idea de la bobina, o qué bobinas son las que se van a ocupar para poder instalar la computadora, nos centraremos básicamente en que si tenemos las bobinas originales, de pronto no nos puedan soportar las variaciones que nosotros necesitamos.
Por ello, la computadora no prevé una opción donde tenemos esa potestad de ubicar sean bobinas tipo DIS, sean bobinas independientes, bobinas de pronto con módulo interno. En el caso de la gráfica, por ejemplo, son bobinas independientes. Va a ocurrir lo mismo que ocurre en un sistema convencional, por así llamarlo, un sistema de electrónico, inyección electrónica, eh, que va a generar a partir de los 12 voltios, va a generar los 35 mil voltios. ¿Sí? Entonces eso vamos a tener siempre. El arco voltaico de pronto sí va a variar, el arco voltaico sí va a variar si nosotros de pronto analizamos y cargamos un poco más tiempo la bobina. Ese tip, esa potestad sí nos otorga nuestra computadora programable. Entonces es muy dócil para poder trabajar en ese sentido. Las bombas de combustible, depende de la bomba de combustible, ¿no? Pero estas siempre van a estar alimentadas a 12 y la misma computadora va a realizar mediante un relevador, como lo vimos en el circuito anterior, mediante un relevador va a trabajar, va a darnos los 12 voltios que activará la bomba. Pero, ojo, las bombas originales del vehículo normalmente no tienen la presión adecuada para poder trabajar, en cambio, o para poder mantener un caudal en el inyector. Y siempre suele pasar de que de pronto la bomba no nos abastezca. En este caso, por ejemplo, es una bomba externa de un Ford que se le pone a un vehículo de pronto de 3 cilindros. Efectivamente, esta bomba es demasiada presión, ¿sí? Es demasiada presión. Ahora, lo que podemos ubicar para estrangular esa presión o para reducir la presión es justamente una dosadora, la que nos va a permitir regular en parte la presión, ¿sí? Y desalojar lo que está de más. Muy importante tanto en la bomba de combustible como también en el regulador de pronto no mucho, pero sí en la bomba de combustible algo que se me está escapando es que debe estar ventilada, debe estar refrigerada. Y en los vehículos de competencia, de vehículos de rally, vehículos de pista, no siempre mantenemos el nivel alto de combustible. Entonces, por ese motivo también tratamos de poner bombas externas para evitar ese problema, porque siempre vamos a estar con desniveles, con bajas, con altas. Y otra cosa que también se me olvidaba de las bombas de combustible es que deberíamos poseer un interruptor de inercia. Este interruptor de inercia, ¿qué hace? Que cuando nuestro vehículo se vuelque, sufra algún accidente, este interruptor de inercia se despegue y a su vez abra el circuito de la bomba, abra el alimentador para que la bomba no pueda ya trabajar y no pueda ocurrir alguna desgracia mayor. Ya. Ahora sí, culminando con la idea del estrangulador, ¿sí? o de la dosadora, sabemos que hay bombas de 3.5 bares. Normalmente trabajo en inyección electrónica, 3.5 bares. Pero podemos nosotros subirle a 4.5 o hasta 5 bares, estrangulando, manteniendo fijo el caudal en el riel de inyectores. ¿Sí? Por último, y no por menos importante, hemos dejado al sensor ST. El sensor ST también va a permitir esa intercomunicación en cambio de referencia en cuanto a la transferencia de calor existente dentro del motor. Si de pronto nuestro motor está frío, nuestro sensor ST, mediante las correcciones que se le haga, va a permitir que trabaje el motor incrementando un poco de combustible hasta que se caliente. Si es que de pronto existiera demasiado o estuviera demasiado caliente, también va a enviar más combustible para que refrigere. Y a su vez, si es que pasa de un límite la temperatura, este sensor permitiría apagar. Hoy en día los vehículos que vienen de fábrica, los vehículos de estándar, no tienen este tipo de seguros que, por ejemplo, las computadoras programadas nos permiten poner que a los 100 grados de pronto que subió nuestro motor de temperatura,
puede apagarse. Entonces, es un gran beneficio el poder poseer una computadora de esas características. Ahora, tenemos nuestro vehículo, hemos instalado nuestra computadora, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Primero empezamos con lo que significa el programa para la programación, ¿sí? Podemos tener una ProInject, una FieldTech, podemos tener una Megaskill, podemos tener una Motec, podemos tener una Haltech, muchas computadoras, muchos programas, todos van a ser controlados por nosotros y sobre todo, cada computadora tiene su particular funcionalidad. Todos los valores se van a dirigir a una tabla, ¿sí? Lo bueno y lo beneficioso de trabajar en este tipo de programas es que podemos interactuar en tiempo real. Prendemos nuestro vehículo, salimos a darnos una vuelta y en ese transcurso, en ese camino podemos ir calibrando y vamos sintiendo. Por eso es que es importante el criterio de cada sintonizador para saber qué es lo que está fallando en ese instante, en ese preciso momento, ¿sí? Entonces, el oído, el sentimiento, el sentir, conjugado con esa parte electrónica, va a crear unos proyectos maravillosos. Como vemos, podemos mediante la computadora y una interfase conectar, o sea, mediante una PC, conectar a nuestra computadora programable y esta que funcione, ¿sí? Hablábamos también. En el caso de Haltech, se maneja un programa parecido al que está en la imagen de arriba, la computadora está en la parte de abajo. Sí, vemos un poco otro tipo, ¿no? Posicionados los relojes de otra manera, otro tipo de configuración y todo. En el caso, por ejemplo, de FieldTech, ProInject es una computadora, como la que estamos observando ahí, ¿sí? Más o menos dará un programa como el que está en la parte superior, que es un programa un poco más simple, solo se manejan en 2 dimensiones, pero tiene más versatilidad, de pronto tiene más conectividad con el usuario, conectividad con el operario, en este caso con el conductor, que normalmente es quien de pronto puede manejar incluso aquí parámetros, mover parámetros, disminuir parámetros. Y por último, el programa de Megaskill, un programa un poco más, digamos, complejo, debe ser hecho por alguien ya capacitado en el tema. Bueno, esta es la imagen principal con la que Megaskill presenta su equipo. En esta imagen principal tenemos lo que es las RPMs, la posición del acelerador, los milisegundos del pulso, la temperatura del refrigerante, datos esenciales, ¿no? Con los que más o menos se va a manejar, con los que más o menos se va a plantear. Este programa es gratuito, podemos bajarlo nosotros de la web. Ya. ¿Cómo vamos a empezar una programación o cómo vamos a empezar una calibración? Primero con las configuraciones generales, saber el cilindraje del motor, saber de pronto qué caudal necesitamos de inyector, qué bobinas estamos ocupando, qué rueda fónica es la que tenemos, de cuántos dientes, en fin, cosas elementales, cosas esenciales. Luego pasamos a la calibración de sensores. Vamos a calibrar TPS, vamos a ver cómo está funcionando nuestra ST, vamos de pronto a ver si es que está bien sincronizado nuestro diente al momento de girar. Y luego las configuraciones de seguridad. ¿Qué pasa si es que se calienta demasiado? ¿Qué pasa si es que tenemos problemas? Esto es esencialmente en las presiones de los turbocargadores. En fin, ¿no? Cosas que pasa si es que por alguna situación nos hemos adelantado muchísimo al avance del encendido. Entonces, todos estos tipos de correcciones tenemos que igual modificar. Y por último, las configuraciones adicionales que no son más que correcciones. Si es que, ¿qué pasa si ellos manejan una línea y de esa línea para abajo, de esa línea para arriba? Es lo que nos permite adecuar el mapeo que nosotros vayamos a hacer. Ojo, aquí estamos hablando de algo que se llama mapeo.
Más o menos nuestras pantallas vienen dadas por configuraciones principales, los ajustes de los mapas en 3D. Es importantísimo saber de que no solamente vamos a tener tablas, sino también vamos a tener mapas, o sea, vamos a visualizar de mejor manera en 3 dimensiones. En el caso de las presiones de turbos, como decía, saber si es que tiene el cargador, qué presión tiene el seteo del turbo. Las configuraciones de combustible hablaríamos en cambio de las tablas, ¿sí? Qué cantidad de combustible es la que estamos enviando, a qué RPMs, ¿ya? De pronto también si es que tenemos cambús o queremos aplicar nosotros en algún vehículo que tenga cambús, eh, es muy importante conocer estas opciones también. Y por último, las condiciones de encendido. De todo esto, tanto las de combustible como las de encendido son las que más estamos siempre pendientes de mover. Y todos nos dan en tablas y todos nos dan en 3D. Aquí está más o menos las configuraciones del motor. Hablamos del requerimiento del combustible. Si es que tenemos alfa M, sería por ITBs, o de pronto vamos a hacer por los mismos inyectores que posee. Por ejemplo, en este caso hablamos de 6 cilindros, ¿sí? Hablamos de si el motor es simétrico, de cuánto tiene la cilindrada del motor, ¿sí? El tamaño del inyector, ¿sí? Hablamos de las configuraciones de encendido, en cambio, ahí es donde ubicamos el número de dientes con el que nosotros estamos, ¿sí? El número de dientes con el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? 6 menos 1 y puede ser esto. Ojo, por ejemplo, aquí en configuraciones del motor tenemos número de cilindros 6, número de inyectores 1, tenemos una cilindrada de 1000. Tuvimos que mentirle a la computadora porque esta programación es para un motor 3 pistones de un Suzuki. Entonces, trabajamos como un motor de 6 cilindros, pero solamente calibramos 3 sensores. Perdón, 3 inyectores. Bueno, más o menos para tener una idea de qué es el mapeo y cómo actúa el mapeo, vamos a ver dentro del mapa de la AFR, de la relación aire-combustible, cómo tiene que estar posicionado la desaceleración con la aceleración. Y cuándo esta es rica y cuándo esta es pobre. Más o menos estos mapas que están ahí son mapas que definen qué pasa cuando acelera el vehículo y qué pasa cuando desacelera el vehículo. Y cómo más o menos tiene que estar la tabla del avance del encendido. Es muy importante estas gráficas. Ya. La eficiencia volumétrica es la que nos va a delimitar o nos va a dar los valores que necesitamos de combustible. Porque si bien es cierto, programamos nuestra computadora, damos los primeros arranques, pero los valores iniciales van a estar definidos justamente por la eficiencia volumétrica con la que va a trabajar nuestro motor. Podemos ir cambiando de manera mediante nuestra sensibilidad los valores, pero es mejor de pronto luego comprobarlos o de pronto empezar con valores que sean definitorios o sean valores no tan al azar, donde va a ingresar especialmente la carga del aire ideal y la carga del aire actual, ¿sí? Relacionamos entonces la eficiencia volumétrica con la presión en kilopascales, la presión del aire que ingresa, ¿sí? Tenemos en las gráficas, en los videos siguientes,
Motor Datsun, normalmente con carburador, se le hizo la transformación a ITBs. Un tema complicado porque sabemos que el motor Datsun tiene la particularidad de que comparte el primero y el segundo pistón un solo conducto, pero se lo pudo hacer, se lo logró con un control electrónico, una Mega Skid, y vemos cómo trabaja, ¿no? Cómo va moviendo la aceleración, el TPE, cómo identifica el TPS la aceleración y va ingresando aire. El siguiente ejemplo, en cambio, motor 1.6. Ya. Como vemos, tenemos una toma de vacío. El ejemplo anterior no tenía esa toma de vacío, Este, en cambio, tiene una toma de vacío por otra particularidad también de la Mega Skid. A eso es lo que estamos llegando, ¿no? A esa dosificación exacta de combustible, tanto en la aceleración como en el relativo. ¿Qué valores son los que vamos a mover? Hablábamos de la eficiencia volumétrica, los valores que vamos a poner. Vamos a escuchar cómo se diferencia el valor. Está el motor encendido y estamos mandando más combustible. El motor empieza a acelerarse, de por sí solo empieza a acelerarse. Mandamos más combustible a las cámaras y eso hace de que nuestro motor se empiece a trabajar de mejor manera, ¿sí? Ese es el objetivo de la programación en sí, del mapeo. Un vehículo en ruta y observamos qué pasa si es que cambio. Vemos cómo el carro se aplana. Sí, entonces a esto hablábamos de cómo puede ingresar aire y cómo puede combinarse con el combustible, ¿no? Ya. Vamos ahora ya con un tema de mapeo o cómo identificar ya un mapeo en un motor ya probado, ya un mapeo ya listo para poder salir a competir. Sí, esta es una tabla de combustible de un motor 1800, y es un vehículo de carreras, ¿sí? Este es un vehículo que desempeñó muchísimo. Vemos como inclusive aquí en la gráfica salta el vehículo. Y vemos cómo ya está más fino el mapeo. Sí, vemos cómo ya la curva se mantiene. Y podemos decir que este carro corta a las 7200, 7500 RPM. Empezamos con una relación, ¿sí?, de la carga de combustible versus las RPM. En la parte de abajo vemos cómo se mantiene unos 22, 21, 22, 21. Es una relación, no tiene una medida exacta, sí, pero es una relación de porcentaje. Y vemos cómo llega a 7000 revoluciones a plena carga, o sea, a top el acelerador de 62, de 63. Entonces es casi el triple de lo que estuvo inyectando en relativo. Ya. Ahora, sobre la tabla de encendido, vamos a ver cómo a partir de las 3000 revoluciones, que es donde el torque máximo de este carro empieza ya a establecerse, tiende esa proyección hasta las 7000, casi en el mismo rango. O sea, hablamos de que por ahí está de 33 a 34 grados de avance al encendido. Sabemos que ese es el avance al encendido y el producto final es esto. Sí. Es un carro que verdaderamente pues está preparado al top. Tiene muchos aditamentos adicionales, no solamente la computadora, tiene caja de granes rectos,
una suspensión, ITBs, algunos factores que hacen diferente a este vehículo, ¿sí? Tenemos un Opel Corsa 16 válvulas 1400, pero con ITBs. Carro campeón también. En cambio, este maneja, siendo 1400, maneja algo parecido al inicio, igual 64 al final. Pero aquí viene algo. Como tiene barra de levas preparada, ¿sí? Hablamos de casi 290 grados. En cambio, la tabla de encendido es así, ¿sí? Es muy baja en relantín, porque por el traslape de las válvulas, por el no tener ese mecanismo para poder estabilizar. Sabemos que no tenemos válvula IAC, entonces el resultado es este, ¿sí? Es un vehículo extremadamente torquero, es un vehículo que desempeña muy bien en altas, es un vehículo que desempeña muy bien en tema de larga, porque llega muy rápido a las curvas, llega muy rápido a la velocidad final, ¿sí? Tabla de combustible, ahora sí, de nuestro vehículo líder, de nuestro vehículo insignia, el Vitara, motor 1600 con ITBs, Vitara 2000. Vemos cómo empezamos, ¿sí? Un carro que normalmente trabaja con high, corre con high o de pronto con low, marca high. Para los que de pronto no entienden, es correr con 4x4, correr con marcha doble. Vemos como justamente en esta parte de las 4300 a 6000 revoluciones, ¿sí? Se envía casi 4 veces el porcentaje inicial que teníamos de combustible, ¿sí? Entonces, este vehículo igual, o sea, este vehículo tuvimos que identificar en qué RPMs trabaja, da su mejor potencia, y definimos que está entre las 4300 a máximo 6000 o mejor 5400 RPMs. Entonces, en ese porcentaje es donde incrementamos muchísimo combustible y vemos que llega a valores altísimos de 118, 117. Ahora, este vehículo da hasta 36 grados, ¿sí? Pero nosotros le mantenemos el corte en 5400, que quedaría más o menos en los mismos 36 grados, pero ya con un avance al encendido a fondo. Motor ya preparado, un motor con vieras forjadas, un motor con pistones Wisec, o sea, un montón de cosas que hacen que el motor y en sí la estructura nos brinde esa seguridad de poder entablar. Resultado de esto, sí, vehículo muy, muy seguro, muy estable. Bueno, ¿cómo comprobar si nuestras preparaciones, sean estas básicas, medias, altas, quedaron bien? Simple y llanamente con un dinamómetro. Dinamómetro para un motor 1800, el motor que ocupa el Chevrolet Optra. Vemos cómo trabaja estándar, cuál sería el torque estándar en potencia, 99 HPs a 5700 RPMs. Y su torque de 93, ¿sí? A 4000 RPMs. ¿Cómo se ha incrementado? O sea, tenemos un incremento con una computadora programable de 113 en potencia y 111 en torque. Vemos que hay una diferencia de más o menos en potencia del 14% y en torque de 18.52%. Entonces, más o menos una relación en pruebas de DINA de cómo se mejora sustancialmente el trabajo. Torque y potencia, en cambio, ya con diferentes programaciones. Tenemos con una programación más o menos en cuanto al torque, digamos, con una primera programación
el torque ha subido, ¿sí?, a 109 y con una segunda programación a 111, ¿sí? Ahora, en cuanto a la potencia, vemos que en la primera programación de 98.19 sube a 98.97. Entonces, vamos incrementando sustancial y progresivamente. Bueno, con esto queremos terminar ya la parte de las pruebas y de cómo en el torque y potencia se pueden ir incrementando conforme vaya estableciéndose las diferentes evaluaciones que se las haga en el dinamómetro. Obviamente vamos a tener valores positivos y esto es una gran ventaja porque va de alguna manera a definir nuestro trabajo. De mi parte, de la parte de la empresa Ingearelli, queremos darles nuestro más sincero agradecimiento, no sin antes hacer un collage en una sola expresión. Hoy tenemos la facultad de definir parámetros que normalmente antes estaban lejanos, y es el de modificar tanto la parte de chispa como la parte de combustible de un vehículo para con esto mejorar su desempeño. Sí, las tablas, los mapeos y todo lo que conlleva el encender un vehículo y adaptar una computadora hace de que esto sea algo novedoso, algo prácticamente nuevo. Y al ser nuevo y novedoso genera mucho conocimiento. Abiertas las puertas entonces queda para compartir esas ideas, para compartir esas preguntas a través de hoy los portales web y a través de estos mecanismos de comunicación. Quedo a su completa orden. Nosotros como empresa quedamos agradecidos en cambio de esta participación, de hacernos llegar a nosotros esta participación a este evento galante y sobre todo queda ese abanico de posibilidades en que podamos compartir experiencias y podamos darnos las manos sobre el trabajo arduo, el trabajo que día a día como mecánicos y como técnicos lo estamos realizando. Muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión.